Se dio a conocer una resolución que tomó el Intran, el Instituto Nacional de Transporte, donde daba cuenta de unas sanciones que había impuesto a las organizaciones miembros de la Confederación Nacional de Transportes, CONATRA, donde inclusive al Expreso Vegano la multaron con 100,000 pesos por haber aumentado el pasaje desde La Vega hasta Santo Domingo, igual a otras organizaciones que pertenecen a CONATRA. Y señalábamos el hecho de que Antonio Marte, que es un hombre que no baraja, que aparentemente no baraja pleito, se siente todopoderoso, había dado una respuesta sosegada de que no le habían hecho llegar la notificación y que él le iba a estudiar. Bueno, pues esta tarde ya vino la reacción del presidente de CONATRA y de otras organizaciones que fueron sancionadas por el Intran por haber aumentado el pasaje sin ningún tipo de autorización. Y de acuerdo a las declaraciones de Antonio Marte, ellos van a poner esto en manos de los tribunales, de la justicia, porque entienden que es una medida desproporcionada, arbitraria, violatoria a la ley de tránsito terrestre, y que al mismo tiempo entienden que el Intran no es la institución para colocar este tipo de sanciones, sino que la tarifa la establece generalmente el Consejo, la Cámara Nacional de Transporte Terrestre, creo que es así que se llama, para determinar cuál es el precio real que se puede cobrar en el pasaje, sobre todo el interurbano. Pero ahí mismo sale a relucir que estos señores aumentaron el pasaje, bueno, porque la excusa en su momento fue que a ellos los habían obligado a constituirse en empresas y que ellos tenían que pagar el aumento de salario, o sea, una excusa pendeja, para no decir otra palabra, y sintiéndose todopoderosos. Bueno, pues la primera reacción, aunque tardía, como diría Juan Sebastián, fue justamente establecer estas sanciones contra estos señores que se han creído siempre que este es un país donde no se puede poner orden. Bueno, la reacción no es tan tardía, Atahualpa, porque ellos cometieron el desaguisado y deben responder ahora. La reacción, digo yo, que inclusive... Bienvenida, ojalá la apliquen. Inclusive la condena dice que hay que devolverle a los usuarios, digo, la resolución, hay que devolverle a los usuarios la cantidad durante los días que han cobrado el aumento del pasaje. Yo no sé cómo lo van a hacer porque hablan de presentación de tickets, la mayoría de la gente vota los tickets. O si lo dan, lo votan. O si lo dan, lo votan. Y imagínese usted, eso sería con empresas, algunas empresas formales, pero los que son transportistas afiliados a CONATRA, que lo hicieron, aunque de hecho están afiliados a una asociación, a una federación, son identificables perfectamente y se le puede aplicar. Ojalá que lo apliquen. Claro, porque el ejemplo no es la sentencia, es la condena. La resolución. Sí, no, el ejemplo no es resolutar, es la aplicación de la pena. Claro. Eso es lo que da el ejemplo. Y que en buena hora, qué bueno, porque habíamos visto una inactividad a veces inexplicable en estos organismos. Pero yo te tengo otra. ¿Tú viste la intervención de el presidente de la Acción Empresarial para la Educación, Samuel Conde, en el almuerzo semanal del grupo Corripio? No tuve la oportunidad. Bueno, él cuestionó que a pesar de que el Estado Dominicano ha invertido 18.500 millones de dólares, oigan la suma, 18.500 millones de dólares en los 7 años de implementación del 4% del Producto Interno Bruto en la enseñanza pública, apenas el 12% de los niños del tercer grado de primaria lee con fluidez y comprende lo leído. Vuelvo, oigan esto, a pesar de 18.500 millones de dólares en 7 años, el 12% de los niños del tercer grado de primaria
apenas lee con fluidez y entiende lo leído. El 4.1% de los estudiantes públicos, solo el 4.1% de los estudiantes públicos del sexto grado presenta un nivel mínimo de satisfacción en matemáticas. El 4,1% de los estudiantes del sexto grado presenta un nivel mínimo de satisfacción en matemáticas. Este resultado no es una invención de Educa. No, Es un estudio del Ministerio de Educación. Son las estadísticas. De 54,000 aspirantes a ingresar como maestros en las escuelas públicas, apenas 11,000 calificaron en las evaluaciones. A pesar de que reciben Atahualpa un 53% más de salario que lo que reciben los otros profesionales universitarios en materia de educación en el sector privado. No podemos atribuirle exclusivamente al Estado. El Estado arrancó con un programa de construcción de escuelas. Nosotros insistimos en que de manera concomitante con esa estructura debió haberse insistido en esto, pero hay mucho de culpa también en la poca o en la paupérrima calidad de la docencia dominicana. Que ahí, mientras la escuela donde podremos tener los mejores edificios, la mejor infraestructura, pero por eso es que ahora quieren culpar al gobierno de que la tanda extendida solo es una dilatación del tiempo. No, pero es que con una docencia de esta naturaleza, ¿cómo la aprovechamos? Pero ¿Cómo? No, pero la pregunta, les digo, el tema es cómo la ADP lo que está defendiendo justamente es eso. No. Está defendiendo a maestros incapaces. Ellos están llamando a huelga para que el Ministerio de Educación baje los parámetros de los quemados. Sí. O sea, permíteme pasar con 40 y no con 60. Oye, ¿cómo es? En vez de lo que ha hecho el ministerio, no, estos son los parámetros. Necesitamos un 3.4, un 3.5 de satisfacción. La gran mayoría no llegó. Hay una huelga por eso. Pero ven acá, tú estás promoviendo un paro en el servicio educativo del país porque tú no estás en condiciones de satisfacer los requerimientos mínimos como docente. Defendiendo la ineptitud o la incapacidad. Sí. Y no solo, o sea, la prueba de esas deficiencias son justamente los resultados en los estudiantes. Mira, Atahualpa, yo te decía a ti, por ejemplo, que a un profesor le es difícil que los estudiantes se le liberen las materias. Si hay 30 y pasaron 2 nada más, liberaron 2, no cuestionen a los 28, cuestionen el método y al profesor, porque los otros 2 no son genios. Y aquí lo que se ha visto es justamente los resultados que vemos con los estudiantes, es que las pruebas de evaluación de educación muestran justamente eso con los profesores. Los profesores no son capacitados. El estudiante no puede salir bueno. Así de sencillo. El Estado debe hacer un esfuerzo ya sobrehumano. Como ya se ha completado gran parte de lo que se requería de infraestructura, ya el Estado está compelido, está obligado a salir de este pantano. Tenemos que darle calidad a la educación dominicana. Señores, es doloroso ver una inversión de esa naturaleza, aunque en otros países es 3 veces la inversión. Nosotros aquí, sí, la inversión también es... Sí, de todas maneras es una suma cuantiosa para estos resultados. Mucho y mal entonces con malos resultados. Entonces, el Estado debe quebrar la férula del ADP, de alguna manera con el apoyo ciudadano. Se acabó. Ustedes no pueden. Hay que buscar la manera de incorporar más calidad, mayores profesores universitarios y tratar de que el docente se mejore, porque así no vamos a hacer nada. Podremos invertir la mitad del Producto Interno Bruto y seguiremos con una de las 3 peores educaciones de América. Estamos en las 3 peores. Juan Sebastián, te voy a aportar un dato que hemos dejado fuera, o sea, está dejando fuera. ¿Y qué hacemos con las universidades que han otorgado títulos de licenciado
en Es verdad. educación. Tienes toda la razón. ¿Y qué son esos licenciados los que se han quemado? Hemos sido excluyentes. ¿Cuál es el nivel académico de una universidad para calibrar un estudiante y graduarlo en condiciones de que pueda hacer docencia? Pero eso es. Docencia. O sea, ¿cómo dejamos las universidades fuera? Porque reitero, para usted participar en un concurso de oposición o de evaluación, usted debe tener un título de universitario. Tienes toda la razón. Entonces Fuimos excluyentes. vamos a cuestionar entonces a las universidades que otorgan títulos para impartir docencia, que los docentes se queman. El Ministerio Eso de es igual Educación como- Superior debe ponerle atención junto con el Ministerio de Educación, los dos. ¿Qué Deben está poner pasando con las atención. universidades? ¿Están sacando gente para graduados de licenciados en educación sin estar preparados? Los que imparten docencia en las universidades para estos estudiantes de educación, yo me imagino que se quemarán también. Ahí vengo con la pregunta. ¿Son nuestras universidades centros de formación profesional, de educación profesional, o centros de comercio educativo? Bueno, hay que ver. Todas, las incluyo todas. ¿Son verdaderos centros de formación profesional o son centros de formación comercial? ¿O centros comerciales de formación profesional? Yo te voy a poner un ejemplo, señores. Hay que ver, con excepciones, hay que ver los licenciados en comunicación que salen de las universidades, Anda la que mierda. piensan con faltas ortográficas. Pero Atahualpa, yo asesoro tesis en las 3 universidades de Santiago de manera gratuita. Y hay que ver, y con mayor énfasis en la Universidad Católica Madre y Maestra, y hay que ver, de por Dios, estudiantes de término de derecho que están presentando unas memorias finales, y hay que ver que carecen del más mínimo conocimiento para hacer un trabajo de investigación científica. Pues una tesis, y luego la redacción y la manera de... No es que uno le esté exigiendo condiciones de genios, pero óyeme, la prosodia, la redacción, la ortografía, la sintaxis. Pero en el área de comunicación es grave la deficiencia que se nota en los famosos licenciados en comunicación. Pero te voy a hacer una pregunta para irnos a publicidad, saliéndonos del tema. Pero tú Como hoy es tienes jueves, razón con lo de las universidades, ¿eh? Claro que sí. Toda razón. Porque de ahí es que salen. Tienes razón. A mí Yo se me había ido eso. Yo conozco 2 licenciadas en educación, muy cercanas, que da pena. Pena dan, en vez de decir que bueno, que es pena lo que dan. Sí, Pero bueno, están como la vaca en la línea. que en vez de Que dar ya no leche, dan leche, es pena lo que dan. ¿Tú estarías de acuerdo con una modificación constitucional ahora, con el elemento de unificar las elecciones de febrero y mayo? No, estaría de acuerdo con modificar la Constitución para separar las elecciones y llevarlas a medio término como estaban antes. No para unirlas todas en el próximo mayo, porque así se van a quedar. Y tú y yo siempre hemos sido unos defensores del medio término. Claro. Porque permite un equilibrio democrático. Es más, cuando aquí se ha desempeñado mejor el poder, con menos tropelías por complicidad política, ha sido cuando los congresos no responden a los intereses del Ejecutivo. No, por equilibrio democrático. Y si el Ejecutivo ha hecho una buena labor, se le puede premiar con el Congreso. Con un buen Congreso. ¿Verdad? Pero si ha hecho una mala labor, bueno, pues se le quita el Congreso. Pero ahí es que está, te pregunto, porque ahí es que está el caramelo. Y esa es otra estrategia equivocada, quizás de una facción del Partido de la Liberación Dominicana. Al partido que menos le conviene que se produzca una modificación constitucional, independientemente que estaría la intención de habilitar al presidente, que yo creo que se va a hacer como quiera, antes de que termine este Congreso, se va a hacer la modificación constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina. Pero en términos estratégicos, a los que menos le conviene que se modifique la Constitución
para unificar las elecciones es al PLD. No, y además, Atahualpa, ¿Tú sabes por qué? comparto contigo el criterio, sí, porque eso le traería problemas. No, es que estratégicamente, en términos políticos, hoy por hoy la oposición no ha podido conformar una boleta municipal atractiva porque no ha logrado hacer las alianzas necesarias, porque la matrícula de esa misma, de la principal fuerza opositora no cuenta con ese liderazgo municipal, y este resultado de las elecciones municipales se va a reflejar necesariamente en la votación de mayo. Y si usted le da más tiempo a su opositor, usted está corriendo el riesgo de que le hagan de que los resultados no sean tan apetecibles como lo que usted quiere. Es un error político. Estoy completamente Y de acuerdo si contigo. la intención es habilitar al presidente, ve que la oposición ha estado insistiendo en el tema de la reunificación, o sea, de la unificación de las elecciones. Y no es una estrategia para coincidir con la corriente del presidente Danilo Medina, que podría crear hasta suspicacias de entender de que ciertamente se va a hacer una compra de legisladores. No, no. Es que a la oposición le conviene que se pospongan esas elecciones de febrero para mayo, o sea, que se unifiquen las elecciones, porque no tienen el tiempo ni tienen el liderazgo político municipal para tener unos resultados que no sean adversos, y que esos resultados adversos se van a reflejar en las elecciones de mayo. Entonces la estrategia de la oposición, el querer que se modifique ahora la Constitución para unificar las elecciones, es correcta. La que no es correcta es la del PLD, que está buscando pasar la repostulación, la habilitación del presidente en base con la idea de unificar las elecciones, complaciendo a la oposición. Eso no lo entiendo. No. Si se va a hacer una modificación constitucional, cuando se haga, debe aprovecharse para corregirse mucha distorsión que tiene la letra sustantiva y que sea producto de un consenso nacional, donde participen todos los sectores. Puede hacerse ahora o después, cuando los políticos entiendan que son los que tienen las riendas de la constituyente, pero en base a un acuerdo nacional. Bueno, pero estoy de acuerdo contigo. Es raro, me voy a tener que revisar. Me voy a revisar. Esto está jodón. Me voy a revisar porque ya tú llevas 2 coincidencias esta Entonces, noche. sí, el que está mal soy yo. O yo. Vamos a la pausa, venimos ahora.